mar. Otra charla de este mar. Buenas noches, yo soy Denise Smith y les doy la bienvenida a Voces en Libertad, un programa de la sociedad civil donde tú eres el protagonista. En un México de tiempos oscuros, en este país donde la censura y el autoritarismo buscan sofocar las voces críticas, en este México nace Voces en Libertad, un programa semanal comprometido con el análisis serio, reflexión y documentado de la realidad nacional. En esta mesa que reúne a historiadores, periodistas, empresarios y juristas, y además académicos, pero sobre todo ciudadanos que desplazados de los medios tradicionales encuentran aquí un foro para alzar la voz y promover la verdad. Voces en Libertad busca ofrecer un análisis profundo y multidisciplinario sobre los problemas que afectan gravemente a la población mexicana, desde la polarización social y los discursos que nos dividen hasta las decisiones autoritarias que vulneran la democracia. Este programa se posiciona como un faro de pensamiento crítico en tiempos de incertidumbre. El programa cuenta con un panel de expertos de primer nivel. Empezamos con José Antonio Crespo, historiador, analista político y defensor incansable del pensamiento crítico. Laura Brujés, periodista, investigadora con amplia experiencia que ha sido desplazada injustamente por la censura. También está con nosotros Claudia de Buen, prestigiosa abogada, expresidenta de la Barra Mexicana Colegio de Abogados y mediadora experta. María Elena Morera es una activista ciudadana, conferencista, columnista y líder de opinión mexicana que actualmente es presidenta de Causa en Común, una organización civil dedicada a la construcción de ciudadanía, así como a promover mecanismos para la transparencia y la rendición de cuentas del gobierno para fortalecer el Estado de Derecho en México. También va a estar con nosotros Lorenzo Lazo Margain, quien es economista y académico con una sólida trayectoria en el ámbito público y privado. Marco Antonio Baños es abogado y ha sido funcionario público y académico mexicano y fue consejero del Instituto Federal Electoral. Otra persona que seguramente ustedes también ya conocen, Irving Gatell, quien es historiador, especialista en crítica textual y bíblica, músico y líder de opinión reconocido a nivel internacional y actualmente está considerado como una de las voces esenciales para entender conflictos. Su habilidad para explicar la complejidad de la historia de forma simple refleja más de 30 años de experiencia como maestro. Y bueno, y la de la voz, Denise Smith, quien soy yo. Soy activista social, doctora en psicología, investigadora y fundadora de México Unido, organización de la sociedad civil, una ciudadanía, lo que buscamos es una ciudadanía comprometida con la justicia, las libertades y la democracia. También soy activista en derechos de las infancias y las mujeres. Voces en Libertad no solo es un programa en un movimiento que busca rescatar la verdad y defender la democracia. Tu participación, ya sea como espectador o colaborador, será clave para que esta iniciativa se convierta en una herramienta de cambio. ¿Por qué hoy? Porque más que nunca hoy, México necesita voces que resuenen en libertad. En este canal, Comunicación con Causa de origen plenamente ciudadano, Voces en Libertad pretende ser un espacio poderoso que enfatiza la resistencia frente al cierre de espacios críticos en los medios, en donde la libertad de expresión, el análisis, el debate, todavía tengan un lugar y una resistencia crítica con un llamado a la esperanza y a la acción, destacando que, a pesar de los obstáculos, aún hay un lugar para la verdad y el cambio. Bienvenida, bienvenido. Bueno, y antes de empezar, queremos decirles qué es lo que nos diferencia de todo el contenido que hay en Internet, porque ustedes saben que cualquier noticia ustedes la pueden ver en diferentes canales, pero aquí nosotros lo que pretendemos es que ustedes tengan esta visión ciudadana, esta visión multidisciplinaria y sobre todo también explicarles qué no somos. Mi querido José Antonio. Pues mira, esto pretende ser una mesa de análisis, sobre todo político, económico, en fin, de la vida social del país,
Pero análisis implica tratar de explicarle a los ciudadanos que nos vean, pues asuntos complejos que, de acuerdo a nuestras especialidades, podamos hacérselos saber más fácilmente. Pero también implica la crítica política, que es pues decir, de acuerdo a nuestros puntos de vista respectivos, quién está haciendo las cosas mal de quienes toman las decisiones, de los distintos actores políticos, cuando incurren, desde luego, pues en mentiras, cuando incurren en corrupción, cuando incurren en abuso de poder, ilícitos. La crítica política es un elemento de la democracia fundamental, asociada obviamente a la libertad de expresión, porque sirve de uno de los muchos contrapesos que debe tener el poder público. Y en ese sentido, la crítica no debe ser solamente a una parte, sino a todos los que están en el mundo político tomando decisiones en distintos niveles. Claro que normalmente tiende a concentrarse la crítica en el gobierno. ¿Por qué? Porque el gobierno ejecutivo es el que toma el mayor número de decisiones. Pero desde luego, si otro partido de la oposición o un empresario o distintos organismos, incluso cívicos, están haciendo algo que desde nuestro punto de vista de cada quien, que además podemos diferir, por supuesto, está haciendo las cosas mal, pues entonces se hace y se dice, se denuncia. Para eso es la prensa también plural, para denunciar, que la gente sepa cuando algo está funcionando mal y que eso genera un costo político. Es un elemento de contención. Y bueno, de eso se trata esta mesa. Maravilloso. Sí, una mesa bien plural, porque vamos a estar rolando los integrantes de la mesa según las especialidades, según los temas que se vayan a tratar. Y ahí me encanta el tema, el poder ver el mismo problema o el mismo asunto desde diferentes ópticas, ¿sí? Porque no es lo mismo la del historiador político que la del jurídico, que la del periodista, que la del psicólogo. O sea, hay temas que tienen que analizarse, o el impacto, por ejemplo, de una reforma constitucional o de una ley de amparo, como sucedió ayer. ¿Cuáles van a ser las personas impactadas, personas físicas, personas morales, los países? Porque a veces esas reformas también inciden en que no entren, digamos, inversiones extranjeras por la parte de seguridad, como la reforma del Poder Judicial, que de eso también vamos a hablar en un rato. Así es. Pero bueno, eso me gusta mucho, me encanta estar en este programa, porque además me hace mucha ilusión poder participar con la libertad absoluta en temas de gran importancia. Sí, y yo creo que en la medida en que se van reduciendo cada vez más los espacios en medios tradicionales, es necesario, yo creo que urgen este tipo de espacios para poder platicar de una manera pues abierta, amena, y sobre todo contestar preguntas, contestar las preguntas de quienes nos están viendo, contestar preguntas de la ciudadanía y platicarlo de una manera que sea accesible para quienes nos están viendo, porque realmente hay temas muy complejos y estamos también en un momento político muy complejo. Entonces yo creo que en la medida en que podamos cada quien, como bien lo decías Claudia, desde su perspectiva poder darle esa dosis de claridad a quienes están pues aquí con nosotros acompañándonos a través pues de este canal de YouTube. Y sobre todo también las diferentes formas de cada uno, ¿no? De cómo explicamos, cómo hablamos, cómo nos expresamos, que se sientan más cercanas a las y los ciudadanos. Este canal es de ustedes para que justamente entendamos que tenemos el derecho a criticar, tenemos el derecho y la obligación de consolidar la democracia a través de nuestra participación. Y mucha gente nos critica y dice que ¿por qué nada más criticamos? Valga la redundancia. Pues es que es nuestra obligación también el marcarle y exigirle a un gobierno cuando las cosas las están haciendo mal. Pero también, como bien lo explicaron, el poder informar desde diferentes perspectivas. No siempre tenemos que estar de acuerdo, en verdad. No, claro. Qué maravilla que podamos en algún momento disentir. Pero también, sobre todo, el que tú seas parte de este esfuerzo. Por eso te pedimos que hagas tus comentarios, los vamos a retomar en vivo, para que puedan ustedes también sentirse parte y nosotros contestarles. Tal vez algunos de nosotros podamos tener la respuesta, muy probablemente por este ambiente tan ecléctico. Y también les pedimos si nos pueden dar un like,
suscribirse al canal porque estamos empezando. Este es nuestro primer arranque y gracias en verdad de acompañarnos. Y bueno, como primer arranque, pues empecemos con el primer tema, ¿les parece? Muy bien. La relación México-Estados Unidos en este momento, que en verdad está siendo muy compleja y está siendo muy compleja para el gobierno de México, en donde pues no tenían previsto, veíamos cómo iban los avances de Morena y de repente aparece Trump en el escenario y no tenían previsto cuáles iban a ser las repercusiones de este gran titán y esta personalidad tan, pues, arrolladora podría ser, y yo como psicóloga podría decir psicopática, que pasa por encima de todo mundo sin importar las consecuencias. Para él no hay fronteras. Él quiere Groenlandia, él quiere Gaza, él quiere todo. Y México no va a ser la excepción. Frente a un gobierno debilitado, un gobierno que de alguna manera tiene sus fracturas al interior y una presidenta que no tiene autonomía y un López Obrador que nos habla todas las mañanas en voz de Claudia, tratando de defender su propia estrategia de seguridad. Entonces ahí estamos nosotros atrapados y es necesario que entendamos el problema y de qué forma nos afecta de manera personal, individual, o sea, bajarla a nivel ciudadano y que no nada más quede en este juego de tronos, ¿no? Bueno, pues mi querido José Antonio, Lau, ¿quién quiere empezar primero? Bueno, mira, yo creo que Trump sí es un personaje muy demagogo. La demagogia o el populismo no tienen que ver con derecha o izquierda, como muchas veces dicen, es izquierda, demagogo. No, puede ser de derecha o izquierda y ejemplos históricos hay por todos lados, pero sí es claramente alguien que se quiere imponer, que no le importa la ley, ya lo hemos visto también, no le importa la democracia lo ha contenido porque la democracia norteamericana pues lleva mucho tiempo, es bastante fuerte. En su primer mandato pues ya ves que no pudo hacer todo lo que quisiera, ahorita este es su segundo mandato y viene con todo. Entonces por eso yo sí creo que mucho de lo que dice, de lo que amenaza, sí lo va a tratar de hacer. Y para muchos especialistas dicen, sí va a cambiar el mundo, o sea, él sí va a cambiar los parámetros en relación con Rusia, con Europa, y desde luego con México. Vamos a ver qué repercusiones puede tener. Yo digo que depende de muchas variables que no tenemos, por lo menos yo no, la certeza. Es decir, ¿qué es exactamente lo que va a hacer? ¿Hasta dónde va a llegar? Porque una cosa también es lo que se dice y otra lo que se hace. En los políticos no, puede que lo cumplan y puede que no. Pero ¿hasta dónde va a llegar? ¿Cómo va a reaccionar nuestra presidenta? Porque la presidenta sí está en una situación sumamente complicada frente a él, porque le está exigiendo, y tiene con qué Trump, con las amenazas, con los aranceles, militarmente, etcétera, tiene con qué presionar, pero por otro lado, la presidenta no tiene plena autonomía todavía. Hemos visto muchos ejemplos de cómo realmente quien está tomando, por lo menos las decisiones importantes, si no todas, López Obrador todavía. ¿Dónde está escondido? ¿Quién sabe? Pero se nota su influencia. Y ya ha dejado ver él que no le gusta un cambio de estrategia en relación con el narcotráfico, que creo que es uno de los temas que va a ser más complicados con Trump. Desde luego el TEMEC, a ver qué pasa. Desde luego los aranceles. O sea, nos puede pegar muy fuerte por varios lados. ¿Qué va a hacer Claudia? ¿Cómo va a responder? ¿Hasta dónde va a aceptar lo que Trump le exija que vaya en contra de los intereses de su gobierno, independientemente de que le afecte o no le afecte al país como tal? Pero a ella le puede afectar muy fuertemente desde el punto de vista político, porque ella está como atrapada por mucha gente de López Obrador. Esta es una relación bien compleja entre México y Estados Unidos. Tienes razón. Habíamos tenido algunos problemillas, pero la verdad de las cosas es que la tensión que se vive ahora es brutal. Y Claudia no sé hasta dónde se da cuenta de todo lo que está en juego, porque su respuesta hacia la ciudadanía en sus conferencias mañaneras no lo denota. No sabemos cuál es su estrategia. Y aquí estamos hablando de un pleito de estrategias entre cada gobierno y de verdad no sabemos qué hay atrás de todo esto, ni qué están negociando los verdaderos actores de esta relación, ¿okay? Que son los secretarios, o ahora está Marcelo Ebrard en Washington. A ver, no sé qué va a pasar. Y bueno, este es un tema también de seguridad. ¿Cuántas veces ha dicho Estados Unidos a los norteamericanos, a los
estadounidenses, porque todos somos norteamericanos, que no vengan a México, que no vengan a tales ciudades. Sí, es un tema reiterado, ¿no? Y la migración, les echa la culpa a la migración de todos los delitos que hay en Estados Unidos y de todos los, de la entrada de fentanilo y de las demás drogas, como si los migrantes fueran, ellos no lo son. Ellos entran con mucho trabajo a Estados Unidos, son gente que tiene hambre y que trabaja donde sea y por el sueldo que sea. Entonces, ese es un tema muy fuerte que está, o sea, le tocó una papa bien caliente a Claudia Sheinbaum. Y bueno, y desde luego también está en juego la soberanía, de la que tanto habla todos los días. ¿Qué es la soberanía? La soberanía reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo el poder está en el pueblo. No está en Morena, no está en la presidenta, no está en los secretarios o el senador, los diputados. No, está en el pueblo. El pueblo elige quién va a administrarla, quién va a juzgar ahora. Antes no, pero ya vamos a tener esa etapa. Y elige quiénes son los hacedores de las leyes. Pero en realidad, el pueblo es el soberano. Les encanta usar esa palabra, pero yo creo que no le están dando el verdadero significado, porque el pueblo somos todos. No son un nivel de personas a las que quieren ellos controlar a través de dádivas. No, el pueblo somos todos. Los pobres, los medianos, los ricos, todos. Y bueno, yo sí creo que es muy preocupante lo que estamos viviendo. Sí creo que Claudia tiene unas decisiones muy complicadas, pero sobre todo lo que comentaban hace rato. Mientras no corte este cordón umbilical de Andrés Manuel López Obrador, ella no va a poder trabajar y no lo va a poder cortar porque tiene a Andy metido en el partido, a Dan Augusto, a Monreal, a Fernández Noroña, y tiene a varias secretarias y secretarios que son de la camada de Andrés Manuel López Obrador. ¿Quién lo va a dejar moverse? No me lo creo. Pues ahora que hablabas de la soberanía, yo me pongo a pensar también como que esto se ha convertido en un juego de narrativas, y no solo por parte del gobierno de México, sino también de los Estados Unidos. ¿A quién le está hablando cada quien? O sea, tanto Trump como Claudia Sheinbaum. O sea, cada quien le está hablando a su base electoral, y entonces el contexto de soberanía o la definición como tal, yo creo que se adapta a lo que cada quien le conviene decir desde su lado de la frontera. Me pasa mucho como reportera que, por ejemplo, en la última visita de Joe Biden, yo decía, es que yo no voy a conocer la versión oficial hasta no saber la versión estadounidense, porque el gobierno de México te lanza un comunicado tapándote lo que hubo en un acuerdo, lo que se platicó en una reunión de alto nivel, y de repente en Estados Unidos pues dan otro comunicado, y cuando contrastas te das cuenta cómo cada quien maneja su propia narrativa. O sea, estoy hablando en general de los Estados Unidos y relación México. Y ya aterrizándolo al tema puntual de Trump y las respuestas que está dando la presidencia, que deberían ser mesuradas, estratégicas, no de este tipo, no sé, lo que le dicen el antiyanquismo, ¿no? Si se puede darle el nombre a la palabra. Nacionalismo. Un nacionalismo que no hace bien en este momento. O sea, yo creo que Sheinbaum debería buscar otro tipo de respuestas. Por ejemplo, hoy en la mañanera dice que va a presentar otra reforma, va a mandar una reforma al Congreso para proteger la soberanía nacional, ¿no? Ahora justo que lo mencionas, modificando el artículo 19 y 40 para el tema de que no hay intervención en el territorio mexicano a raíz de todo el tema de los drones. Y la declaración ayer, bueno, hoy, no se declaró ayer, pero hoy está en vigor, de que los cárteles sean organizaciones terroristas internacionales, pero eso lo vamos a hablar después. Entonces, ¿a qué voy con esto? O sea, ¿de qué te sirve hacer un marco legal cuando ya existe otro en México? ¿A quién le está hablando Sheinbaum? O sea, a los gringos no les importa que si tú modificas tu propia constitución para que no te vayan a invadir, que al final lo del tema de las agencias gringas tienen años en México y han operado de diferentes maneras, ¿no? Y ahí vamos con el tema de los drones y todo eso, pero eso es otro debate. Y entonces tienes lo que mencionas de la soberanía, que está en el artículo 39, o el artículo 89, que el mismo Estado mexicano tiene que garantizar, o sea, esta parte de la autodeterminación y solución pacífica de controversias con otro país.
Y ahí es donde debe el gobierno pues ser estratégico en las respuestas que da hacia Trump, pero veo que las respuestas vienen hacia adentro en México. Siento que en Washington están negociando otras cosas con México, Estados Unidos, y acá en la narrativa oficial nos dicen otra cosa. Entonces yo creo que hay que verlo con esa perspectiva. Hay algo más que no nos está diciendo el gobierno, incluso cuando fue el tema de que estaba la tensión con los aranceles, pues abiertamente como que fue incómodo para el gobierno mexicano decir, ¿saben qué? Es que mandamos elementos de la Guardia Nacional a la frontera. Y bueno, ya cuando ves que Marco Rubio hace envió un comunicado diciendo, no, agradecemos al gobierno de México, pues para ellos es difícil manejar una narrativa cuando Estados Unidos está agradecido porque me estás haciendo caso, porque yo estoy, o sea, sí, de una que otra manera está entre la espada y la pared Sheinbaum, porque tiene que cumplirles, porque todavía lo de los aranceles sigue activo. Le dieron un plazo de un mes. ¿Qué va a pasar en los próximos días? No sabemos. Definitivamente coincidiendo con ustedes, yo sí no coincido contigo, mi querida Clau, que hay estrategia. No hay estrategia y se nota en todos estos shows mañaneros de propaganda en donde esta mujer perdió la narrativa. Una narrativa que controlaba muy bien el gobierno. Siempre repetían lo mismo y ahora perdió la narrativa y se le nota. La mujer está totalmente desencajada, está muy reactiva, está muy agresiva. Y ahora sí, como dicen, como dice una cosa, dice la otra, en donde primero dice que no van a atacar a los cárteles y por otro lado dicen que siempre se ha hecho esto, siempre se ha permitido la colaboración, siempre diciendo este mantra de colaboración, no subordinación, pero no nos dice exactamente qué está colaborando cuando vemos una total subordinación con un personaje en Estados Unidos totalmente narcisista. Un narcisista hay que entender que es una persona que hace lo que le da la gana y no respeta leyes, no, se siente superior y no va a tomar tu opinión y a Claudia no la va a tomar en cuenta. Y aunque ella sale con este lenguaje patriotero, nacionalista, para quererse imponer como una figura fuerte que nos está protegiendo, definitivamente se ve evidenciada ante todo lo que pues está pasando con los drones que están entrando y que no la están tomando definitivamente en cuenta. Ella yo la veo como en un estado de sobrevivencia totalmente, porque por un lado tiene a este personaje, a López Obrador, que la tiene acotada por todos estos alfiles que en el Senado, en el Congreso, que en cualquier momento le hincan el colmillo, y por otro lado está siendo rebasada y sobre todo atropellada por el gobierno de Estados Unidos, que no la toman en cuenta en la estrategia. Anabel Hernández hizo una investigación muy profunda y sus fuentes le dijeron que el fin de semana antepasado se reunieron el equipo mexicano con el equipo de Estados Unidos para hablar de una estrategia. Pues definitivamente esta estrategia tiene 3 puntos. Los 2 primeros no se los quisieron mencionar al gobierno mexicano, o sea, ni siquiera. Es la estrategia que hace es lo que ellos van a hacer, ni siquiera te voy a avisar, no porque tengo el derecho. Y esto que planteaban del cambio a la Constitución, o sea, es para reírnos, ¿no? Pobrecita, o sea, ya no saben ni por dónde salir, es como para seguir manteniendo este discurso de yo los voy a proteger. Y 2 opciones muy agresivas, con consecuencias muy agresivas que no nos quieren decir. Es un hecho que no confían en el gobierno mexicano. No dijeron que el gobierno mexicano, los cárteles gobernaban México. O sea, ¿qué van a estar negociando? Ayer. Así es. Entonces, El mismo Trump. Exactamente, no están considerando. Y la última sí van a tomarlos en cuenta, pero que la última opción, pero que ellos llevaban el protagonismo. Definitivamente es algo que está fuera de las manos de México. Esta defensa de la soberanía, me encantan tus argumentos jurídicos, pero definitivamente así tomando la Constitución, tomando tu definición, que la soberanía del pueblo es del pueblo, ay, ajá. O sea, el pueblo, no dijo López Obrador que los cárteles eran pueblo bueno, pues prácticamente la soberanía está en manos de los cárteles. Bueno. Entonces, y hemos visto, ha sido muy congruente Claudia al salir a decir, estamos defendiendo la soberanía. ¿Cuándo han visto que diga que va a atacar a los cárteles y que realmente tiene una estrategia conjunta con Estados Unidos para atacar a los cárteles?
Definitivamente no. Y bueno, si quieres tú, mi querido José Antonio, habla sobre este sabotaje que le está haciendo Morena a la propia Claudia en este momento tan complejo. Sí, bueno, desde luego, porque está dividido Morena, ¿no? Desde la postura de López Obrador no coincide en muchos temas con la de Claudia. Y Claudia no tiene con qué ahorita llevar a cabo su propia agenda, sus propias decisiones, lo que ella considere que tiene que hacer en este y otros temas. Yo creo que en materia de los cárteles hay dos posibilidades. O Estados Unidos actúa por sí mismo, y ahí viene el tema del terrorismo. ¿Por qué se discute tanto si es o no son, si son o no son terroristas los cárteles? Porque si Estados Unidos declara, como ya lo ha adelantado, que son terroristas, ellos se atribuyen el derecho de intervenir, como lo han hecho en otros países, sin el permiso del país en cuestión. O sea, lo pueden hacer. Nosotros, claro, aquí dicen, no, no son terroristas, no puedes hacer eso. No, pero hay que señalar que la defensa que hace este gobierno de que no son terroristas es por una definición que ellos tienen, el gobierno mexicano, de que los terroristas son los que quieren acceder al poder, los que quieren romper el estado actual para tomarlo como una revolución, como las guerrillas. Pero resulta que nuestra propia legislación, en el Código Penal, artículo 139, está definido el término terrorismo y nada tiene que ver con las motivaciones políticas. Simplemente es el uso de violencia, el amedrentar a la gente, robar, extorsionar, etc. Entonces, nuestra propia ley está diciendo que los cárteles son terroristas. Así es. Mi querida Claudia, para cerrar. Bueno, es muy preocupante porque esta mala estrategia, falta de estrategia, porque la estrategia quizás es no tener estrategia y ser reactivo, que es lo que yo siento que está haciendo Claudia, reaccionando en cada ocasión. Y su peor error es salir todos los días a los medios, porque no sabe qué decir ya, no tiene elementos ni tiene argumentos. Entonces, a mí me parece que tendría que medir mucho más lo que está diciendo. Ese protagonismo que tenía López Obrador, que jalaba muchísima gente, no lo tiene Claudia, no tiene ni siquiera tampoco el carisma que tuvo López Obrador, que a mí en lo personal no me gustaban, yo no soportaba ver las mañaneras, pero era obvio que lo tenía. Ganaron una elección por muchísimo, Claudia, pero López Obrador, ¿no? Entonces sí me preocupa mucho porque estos aranceles que nos quieren poner nos van a afectar directamente en nuestro bolsillo. Pero además van a salir muchas empresas de México, porque es la tirada de Trump, y va a haber una buena cantidad de desempleo, además de todos los migrantes que regresan al país. Entonces estamos entrando a una crisis de enormes consecuencias y no vemos una firmeza en nuestra líder o la presidenta, en la líder del país, que es en la que a la que se le dio la confianza para que lleve las riendas. No veo firmeza en ella. Qué gran incertidumbre. Sí, y yo creo que ahorita el tema principal y la preocupación de las personas de a pie, más allá de los discursos de que si se declaran o no organizaciones terroristas, es qué va a pasar ahora que ya es oficial esto, ¿no? ¿Qué va a pasar en las poblaciones apartadas donde se está viendo ya incluso minas antipersonas? O sea, ¿qué es esto? La colombianización de México. Y cuando empiezas a comparar, bueno, el origen de por qué Estados Unidos quieren denominar cárteles terroristas, y ahora Canadá lo acaba de hacer hace unos momentos también, es pensando como que fue reservada para todo este tema de los grupos terroristas tipo FARC, ETA, la Yihad Islámica, Hamas, en fin. Pero cuando te empiezas a analizar, cada uno de estos grupos terroristas tienen un trato diferente y su motivación es política, no es tanto, o religiosa también, pero no económica. Y cuando empiezas a analizar los cárteles mexicanos, dices, oye, es económica, pero también ya está penetrando en la vida pública, en la política. No dicho por mí, eso lo tiene documentado el Departamento de Estado, la Casa Blanca lo sabe, y por eso Trump lo dice, lo que acabas de decir, ¿no? Que lo dijo hace un par de días, run by the cartels. El gobierno mexicano está dirigido, gobernado por, o sea, usamos el sinónimo que sea, porque luego también salieron a decir que era falso, y no es falso, o sea, no es falso. Está documentado oficialmente por las instituciones estadounidenses, lo sabe la DEA, el gobierno de Trump lo tiene muy claro, y Trump lo dice una y otra vez, y yo creo que el discurso lo va a escalar todavía más, ¿no?
Entonces, en este contexto la preocupación puede ser, por ejemplo, económica también, o sea, en el sentido de que si un empresario, digamos, llega a un grupo de crimen organizado y te voy a extorsionar, y ya estamos viendo que grandes empresas, no voy a mencionarlas, también están siendo extorsionadas en los campos para que paguen. Imagínense lo que va a pasar con todas estas unidades económicas cuando empiecen a dar, digamos, para que no les hagan daño, y el gobierno de los Estados Unidos lo declare como organizaciones que apoyan financieramente al crimen organizado. Entonces, ese es el peligro que hay, y eso es en lo que debe estar concentrado el gobierno de México, no en que si dijo una palabra o la otra, o el discurso, o reforma, o este populismo legislativo, ¿no? Para apantallar y decir, tengo todo bajo control. No, no está bajo control, y ya se está notando. Ya se está notando desde la presidencia, y tiene que Claudia tomar las riendas y ver qué hacer, porque como bien lo decían ustedes, o sea, hay grupos dentro de Morena que no les están dejando trabajar, pero aparte de eso, no deberían estar ahorita en ese pleito interno, o sea, ya debe estar concentrada en todo el tema que cómo van a abordar esta crisis con Estados Unidos, porque es una crisis de todo tipo, de seguridad, económica, diplomática, por donde le quieras ver. Entonces, yo creo que ahí es donde debe estar centrado el gobierno, pero está pensando en otras cosas, o no sé si más bien se trata de decir, no está pasando nada, tenemos todo bajo control, aunque ya no parece. Sí, definitivamente negar todo ha sido la estrategia del gobierno y el anterior para no atender las causas, no atender los problemas. Y bueno, tenemos una presidenta más preocupada por pelearse con Google que en darnos la estrategia, o cuando menos hacer una estrategia. Y con estas pugnas que al interior yo creo que está muy complejo. Por ejemplo, estaba yo escuchando a Monreal que decía que por lo que está haciendo Trump se están perdiendo las inversiones. Eso no es una realidad. La realidad es que se están perdiendo las inversiones por la terrible inseguridad que no ha querido combatir este gobierno, y por la reforma, más bien la destrucción al poder judicial, que es nuestro segundo tema. Y antes de entrar a este segundo tema, definitivamente las repercusiones de que se decrete como cárteles como terroristas a los cárteles de la droga va a ser, como bien lo dijiste, económicamente, no solo por la falta de inversión, sino por donde van a ser las guerras, estos ataques directos. Definitivamente estas poblaciones van a ser mermadas económicamente, y no sabemos cómo se va a exacerbar el nivel de violencia en el país. En una primera instancia, mucha gente cree que van a venir a atacar a los malos y se va a acabar la violencia. Yo creo que esto va a repercutir en una exacerbación de la violencia en nuestro país. Ya veremos al tiempo, tendremos que ver cómo reacciona finalmente el gobierno mexicano. A mí me da una terrible incertidumbre, como tú marcaste, de estar en manos de este gobierno que ni siquiera tiene la posibilidad de inferir en las estrategias que están de alguna manera afectando nuestra vida cotidiana, porque ya están afectando nuestra vida cotidiana. Y bueno, hablando de esta reforma al Poder Judicial, que es nuestro segundo tema, le paso la palabra a mi querida amiga Clau de Buen, nuestra querida abogada, que ella sí tiene muy bien el panorama, este pleito que hay entre diferentes organismos y la nueva ley que vimos ayer. Adelante, Clau. Muchas gracias, Denise. Pues sí, tenemos desde hace un año, el 5 de febrero, una propuesta del presidente, presentó en el Congreso de la Unión para modificar la Constitución y las leyes secundarias en relación a la, digamos, a la forma de elegir a los juzgadores. Normalmente, en todos los países, yo puedo decir en todos menos uno, es por carrera judicial. En algunos será dedazo, ¿no? Pero en la mayoría, en la gran mayoría, es carrera judicial. Algunas excepciones hay de algunos juzgadores en Estados Unidos, pero es un tema más político. ¿Qué es la carrera judicial? ¿Qué es la carrera? Es estar subiendo, o sea, tú terminas la carrera de Derecho, de abogado, o de Derecho, licenciatura en Derecho, y vas entrando a los más bajos niveles de los juzgados, y vas escalando conforme pasa el tiempo, y tú vas demostrando que pues para eso te tienes que estar capacitando. Cada capacitación es 1 punto, 2 puntos, 3 puntos, no lo sé. Y si escribes artículos, entonces te dan otros puntos. Y una vez cuando vas, digamos, generando una buena experiencia y un buen posicionamiento, entonces ya te
y presentas un examen y te va muy bien, que es un examen muy difícil, vas obteniendo los grados como de juez de distrito, digamos, vamos a hablar federales, como de colegiado, pero también, bueno, antes puedes ser secretario proyectista de un colegiado y después bajas pues, a juez de distrito, subes más bien a juez de distrito, aunque sea el colegiado arriba, pero tu nivel ya es de ser el titular, colegiados y después para ministro de la Corte. Los ministros no necesariamente tienen carrera judicial y eso es adrede, o era, porque ya no va a ser. Eso era adrede para tener académicos, litigantes en alguna ocasión y además miembros del Poder Judicial, de tal manera que hubiera como varias perspectivas. Entonces, esta reforma, la razón es ¿cuál de que se haya hecho? ¿Por qué decidió Andrés Manuel López Obrador que era necesario hacer una reforma y en lugar de que lleguen por carrera judicial, lleguen por votación democrática, entre comillas? Porque ha habido un desaseo tan importante hasta llegar a las listas que se entregaron hace un par de días. Ha habido tal desaseo que al último cambiaron las listas ya entregadas en tiempo, no en forma, pero en tiempo, y a los 3, 4 días metieron otras listas, lo cual es totalmente fuera de la ley. Porque, bueno, pues se dice mucho que es un capricho de López Obrador. Yo no lo dudo, él es un hombre que no perdona, ¿no? Y me parece que nunca perdonó al juez Gómez Fierro que le haya tumbado una de sus reformas estratégicas, bastante mal hecha la reforma, y me parece que lo lógico es que se otorgara este amparo, que se hayan presentado, digamos, suspensiones a los procedimientos. ¿Qué es el amparo y qué es el procedimiento? Creo que sí vale la pena dedicarle unos segundos. El amparo es un juicio mediante el cual se solicita la protección de la justicia federal, del Poder Judicial Federal, porque se considera que se han violado los derechos humanos de las personas o incluso de las empresas. A veces también se conoce como derechos humanos de las empresas. Entonces, hay varios tipos de derechos humanos, ¿no? Pero bueno, entonces el amparo, ¿y qué sucede? Que en el momento en que presentas tu juicio de amparo, porque te van a detener, porque sabes que te van a detener, se suspende para que no surta efectos y no quede sin materia el amparo. Porque el amparo lo que va a hacer es analizar este acto de la autoridad, por ejemplo, una detención. ¿Por qué te van a detener, Laura? Te van a detener porque si hay elementos o no. Entonces el juez de distrito te va a amparar, va a suspender el acto, no la pueden detener, ya está amparada, y va a analizar, pero es una suspensión provisional a los 2 días definitiva, y lo que va a hacer es analizar si hay elementos suficientes para detenerte o no. Ahora ya tenemos todo un catálogo y ahora detienen a todo el mundo por respirar. Pero bueno, la prisión preventiva oficiosa. La prisión preventiva oficiosa, que cada vez las reformas violando la propia Constitución. Porque, bueno, tenemos la presunción de ser inocentes. No, en México no. Ya lo sé. No en México. Y bueno, y eso es, entonces, la razón de la reforma es enojo, el desaseo ha sido parte de la Cámara de Senadores y del INE y del IFE, del TRIFE o del Tribunal Federal Electoral, sí. Muchas gracias, que están presididos por 2 personas totalmente afines al régimen y que han cometido unas violaciones brutales a la Constitución. Y bueno, ¿cuáles son el papel del Tribunal Electoral con el conflicto con la Suprema Corte? Creo que todos lo entendemos. Si nos puedes explicar, creo que no todos lo entendemos, ¿no? Sobre Pues todo mira, nuestra audiencia. En realidad, el Tribunal Electoral forma parte del Poder Judicial Federal, ¿sí? La Sala Superior es la que determina, digamos, en materia electoral federal, la Sala Superior dirime las controversias que surgen antes, durante y después. Y tiene que ser un órgano completamente neutral y un órgano técnico, 100%. Es decir, tiene que verificar que se hayan cumplido todos los lineamientos legales para poder determinar si la elección fue válida o no fue válida. Y también las normas del procedimiento, etc. En este caso se le da al Tribunal Electoral y al Instituto Nacional Electoral
la facultad de que diseñen junto con, a partir de la reforma, que ahí viene explicada, muy mal explicada, cómo se va a llevar a cabo la elección, que lo diseñen y que determinen la manera, los tiempos, etc. ¿Cómo se va a hacer? Este pleito es porque hubo 2 juicios en 2 estados de la República, Jalisco y Michoacán, en donde 2 juzgadores pidieron el amparo y protección de la justicia porque fueron violados sus derechos humanos, no por el contenido de la reforma, sino por una violación directa de sus derechos humanos. Los jueces tenían que haber ponderado si darles la suspensión iba a afectar a la colectividad o no. Esa ponderación es a criterio del juez y tenía que haber dicho que bien hay que proteger más. Los jueces decidieron proteger los derechos humanos de estos 2 juzgadores y suspender el procedimiento electoral. Eso fue lo que, pero no era un tema de analizar el procedimiento. No, del procedimiento de la elección. Eso ya está, o sea, ya tenemos jueces electos, ya vamos a tenerlos. Es más, ya está la lista de quiénes van a ser. Nada más falta la elección para hacernos tontos. Ya sabemos cuál va a ser el resultado. Ya sabemos quiénes son, todos lo sabemos. Sí, ¿Cómo es el ángel de la es una justicia? farsa, la elección va a ser una farsa porque ya está hecho con, por lo menos la gran mayoría, candidatos de Morena. Entonces, voten por quien voten, la gente que además van a votar como por un volado los que vayan, porque no conocen a los candidatos. ¿Cómo los vas a conocer? Pero parte del problema que estamos viviendo ahorita, que es derivado de todo eso, es se está perdiendo el Estado de Derecho. Totalmente. Y la constitucionalidad, es decir, ¿quién es el encargado de interpretar la Constitución? Pues la Corte. Y resulta que la presidenta dice, yo no invito a la Corte al festejo del 5 de febrero porque están interpretando mal la Constitución. Y dice, oye, pero tú no tienes la facultad de interpretarla. Esa es tu opinión y muy respetable como puede ser la de nosotros, pero tú no puedes determinar cuál sí es la Están usurpando funciones adecuada. ahí. Claro, prácticamente. Bueno, por ellos ello dicen luego- lo contrario, que por eso crearon estas leyes secundarias de la supremacía constitucional y Claro. todo lo que vimos ayer en el la Congreso. Constitución siempre ha sido suprema. Suprema, pero ellos argumentan... Ellos tienen la Sí, supremacía. entonces Pero ahí ya hay... se la quitaron con esa ley que estás diciendo. Esa ya. facultad ya se la quitaron. Ya se la quitaron. Sí, ya. Pero, y cuando ahora que lo mencionas, yo creo que en una democracia, yo creo que me parece una, digámoslo así, un exceso o una arbitrariedad por parte de un Congreso hacer ese tipo de reformas para quitar esa supremacía constitucional que ya la teníamos y que pues ahorita no La tienen les ellos sirve. ahora. Sí, Ahora ellos tienen porque no la les supremacía. funciona ahora. Pero el día de mañana que llegue no sé, en años, un gobernante de ultraderecha y nos empieza a limitar más derechos, o sea, no quiero imaginar qué va a pasar. Ahorita lo que creo que con todo lo que están diciendo se ha perdido la seguridad jurídica con todo el tema del amparo y la autonomía judicial. Porque de verdad, yo hablaba con alguien esta mañana y le decía, ¿sabes qué? Esto que aprobaron es para blindar su reforma judicial, para que no la tumben. Además de todas las cosas que habías mencionado, de las obras que también López Obrador en su momento quiso proteger, porque esta ley no es de ahora, esto se vino dando, la Corte se los corregía y entonces había como un enfrentamiento entre un poder y otro, no entre los tres, el legislativo, el ejecutivo y el judicial, ¿no? Entonces, así nos la pasamos todo el año pasado y bueno, ya ayer se consumó porque ahora sí tienen la mayoría calificada para hacerlo. Y bueno, se aprobaron una serie de leyes secundarias para darle más forma, incluso también creo que metieron la parte de que solamente 6 ministros de la Corte pueden dar un voto para que se declare una declaratoria de inconstitucionalidad. Entonces, cuando ves todo eso, sí hace parte, o sea, es un manual donde dices, me hicieron esto, me vengo con esto. Y así, creo que una respuesta, ¿no? a todas estas acciones por parte de la Corte para proteger derechos humanos. Y bueno, dicen que cuando al quitar, ayer los argumentos que escuchaba eran terribles, porque decían que el juicio de amparo solamente protegía a los más ricos o a las empresas, ¿no? Sí. Cuando al final también estás perjudicando a las personas más vulnerables porque ya no surte efectos generales. De hecho, a las que afectas es a las personas más vulnerables, porque ahora necesitas un abogado si hay alguna afectación a una población, como lo hizo el Tren Maya, cuando se denunciaban todos los atropellos del Tren Maya, el Poder Judicial le paró todas estas obras y eso es lo que le dolió a López Obrador.
Es una cuestión política, es un tipo que no acepta un contrapeso y es por eso que ha hecho una gran colección de cambios, pues si así se pueden decir, para poder afianzar que nadie le diga que no. Empecemos por la supremacía constitucional, la mayoría calificada, eliminar los órganos autónomos y finalmente quitarnos un poder judicial autónomo. Y esto es lo único que nos dice, y incluyamos el juicio de, lo de ¿Las suspensiones? lo de la prisión preventiva oficiosa. Estamos en total vulnerabilidad e incertidumbre como ciudadanos, porque ya no podemos ir a denunciar un acto abusivo del Ejecutivo del Gobierno, porque ya no tenemos quién nos va a defender. El mayor ejemplo fue la pandemia. Exactamente. O sea, los niños que no vacunaban en personal médico se ampararon y eso había no las le gustó al vacunas. gobierno. Sí, No, claro. pero además yo estuve con los papás de niños con cáncer y de repente se les canceló los tratamientos y se canceló todo para los niños con cáncer de manera arbitraria, sabiendo que mueren 3 a 4 niños diarios en el país, diario, y siguen muriendo, ¿eh? Y es algo que nadie dice nada, por la falta de medicamentos. Es la cosa más perversa, es un criminal. Bueno, pues en el momento que se amparaban, los medicamentos estaban ahí y se les entregaban. Pero esto molestó a López Obrador porque no era su plan. Y así lo vamos a ir viendo, que todas las personas de repente pueden invadirte tu casa, quitártela. Ahorita vienen por la propiedad privada a la Ciudad de México. No vamos a tener quien nos defienda y te pueden acusar como lo hicieron, Gertz Manero lo hizo en el sexenio pasado con Alejandra Cuevas, con Rosario Robles, y no va a haber quien nos defienda porque en el momento te meten a la cárcel y a ver cuándo puedes lograr que venga el juicio. Adelante. Y fíjate, si un juez determina que tú tienes la razón, está el tribunal disciplinario. Que va a ser nuevo, Que es va a una decirle, institución nueva. claro, es para nueva. regañar al juez De que corte, te dio la razón. Es una inquisición, es de Inquisición, corte sí. fascista. Le va a decir al juez, aguas, porque estás actuando en contra de los valores de no sé qué, El papel de Saldívar. y mientras el hasta la sexenio de cárcel López Obrador. puedes entrar, porque el tribunal, ¿y qué crees? No hay ningún procedimiento en contra de estas resoluciones. No te puedes amparar, no puedes presentar queja, no puedes es presentar gravísimo. nada. Es gravísimo. Las resoluciones son inatacables y definitivas De ese Sí. tribunal. de ese tribunal. Precisamente por eso. lo que teníamos más o menos de Estado de Derecho, que no digo que fuera perfecto en No, absoluto, no teníamos se está derechos. destruyendo entre lo que hizo López Obrador y sobre todo lo que se está haciendo ahorita, ya con la mayoría calificada, que se consiguió anticonstitucionalmente, Totalmente fraudulento. rompiendo la Constitución, el artículo 54, pues ahora están haciendo lo que se les pega la gana, que es demoler todo lo que tú decías, todos los contrapesos, No me las vengan con que la ley es la ley. la autonomía. Entonces nos estamos quedando sin Estado de Derecho, con una confusión Y la total información. que lleva de alguna forma todo el poder. Ese era el propósito de López Obrador desde el principio, muchos no lo vieron, pero lo estamos confirmando, Sí, claro. concentrar el poder en el Ejecutivo. Incluso el Legislativo, aunque pueda tener ciertas atribuciones que se da, está subordinado, ya lo hemos visto, totalmente al Ejecutivo. Ahora, ¿cuál de los dos ejecutivos? Porque volvemos a lo de la jerarquía. Pero al margen de eso, que es muy coyuntural, lo que estamos viviendo es un retorno a un sistema que no es democrático. Que lo que avanzamos durante 30 años, poco a poco y con tropiezos y demás, se está acabando, y sobre todo a partir de este gobierno, porque ya con esa mayoría calificada cambian la Constitución, como ya lo están haciendo, como se les da la gana. Así es. Y nos dejan en total indefensión y vulnerabilidad a la ciudadanía Absolutamente. que buscamos en algún momento algún tipo de protección de nuestros derechos. No hay manera de que nos podamos defender. Ellos sí se están legislando para defenderse de nosotros. Eso es gravísimo. O sea, al revés de lo que debería ser. Pero yo me quiero, o sea, el día que ellos les pase, o sea, si la justicia les resulta incómoda, el día que les pase algo, ¿cómo se van a defender? Porque También. puede llegar a pasar también, o sea, esto le cae a todos. O sea, hoy legislaron, ya mañana no son diputados o senadores y los detienen, que es lo que te decía, porque me acuerdo que Corral se amparó cuando Los se hacen lo vinieron a embajadores, no te detener preocupes. aquí justo Los aquí hacen por la embajadores. Entonces ahí viene la otra parte de que ahorita tienen fuero constitucional, ¿no? Pero No todos. Pero no, va a Pero llegar. están protegidísimos. Sí, no, y por eso se creen en total impunidad. Pero ahorita la justicia les es incómoda y aprueban todo. De hecho, la actividad legislativa se ha denigrado, ya lo que platicábamos ahorita, Horrible. de
cuando suben a tribuna, les juro que escucho el mismo discurso una y otra vez. Aunque estén hablando de amparos, aunque estén hablando de reforma judicial, medio ambiente, salud, lo que sea, siempre aterrizan al mismo discurso de que la transformación, bueno, no voy a entrar en detalles. Luego les explico psicológicamente cuál es la estrategia. Es repetitivo y digo, aquí no hay un discurso de fondo en la materia que están abordando. O sea, suben a tribuna a repetir los discursos que se dicen en Palacio o en Morena. Y la oposición, ¿qué veo en la oposición también? Porque también voy a criticar la oposición, la veo un poco cansada. O sea, ya de antemano se sabe el resultado de la votación porque tienen una mayoría calificada pero así de que si faltan 2 o 3 todavía tienen los votos, o sea, se pueden ausentar 5 y lo alcanzan. En el Senado todavía está un poco más estrecho el margen, pero de todas maneras ya la oposición dice, oye, ¿sabes qué? Pues ya no tiene sentido estar aquí. Entonces van y dan un discurso, sí, muy bonito y todo, pero ya no hay manera de parar esto. No hay manera. Si mañana quieren legalizar la pena de muerte, lo pueden hacer, lo que quieran. Y no va a haber suspensiones ni amparos ni nada para detenerlo. Entonces, esa es la gravedad y a lo que yo quisiera llegar como que para que la gente dimensione lo que estamos pues viviendo con este tipo de congreso pues, sometido al Ejecutivo. Y sabes que aquí lo grave es que nosotros no estamos siendo representados. La oposición, que se supone que nos representa, no estamos siendo representados. Nuestra voz no existe en el Congreso. Y mencionaste algo que yo quiero retomar. La oposición está cansada. También está cansada la sociedad civil. No sé si lo han visto. Abren y abren frentes y frentes y frentes. Ya habíamos logrado ciertos avances y nos hacen esta traición por parte del Tribunal Electoral y por parte del INE de eliminarnos los votos y regalarle. Y la Suprema Corte. No, terrible de este señor Pérez Dayán. Ha sido traición tras traición tras traición de los órganos que supuestamente nos deberían de garantizar nuestra representación. La gente dice, bueno, ¿ya para qué participo? ¿Ya para qué voto? Sí, ¿ya para qué voto? ¿Ya para qué salgo a marchas? ¿Ya para qué estoy en este tipo de programas si ya nos pasaron por encima? Y peor aún, el discurso del régimen. Ya flojitos y cooperando, aquí nos vamos a quedar 30 años. Definitivamente no hay que comprarles ese discurso. Hay que seguir resistiendo, hay que seguir combatiendo. Y como en los 80s, mi querido José Antonio, que tú seguro estuviste ahí, hay que volver a luchar por nuestros órganos autónomos y sobre todo por recuperar nuestro órgano electoral y seguir construyendo a pesar de que vayamos contracorriente. No sé tú qué opinas. Sí, desde luego. El problema es ese, que se han acumulado tanta fuerza de manera ilegal. Sí. Claro. Porque sí la tenían una parte de mayoría legalmente, eso no se discute. Mucha gente sí apoya genuinamente a ese movimiento, en fin, por diversas razones. Pero lo que pasó el año pasado sí fue violando la ley y, por lo tanto, sí transforman el régimen de una democracia híbrida, decían los especialistas, es decir, una democracia con deficiencias, pero sí democracia que podía ser perfectible, nunca las democracias son perfectas, a un régimen que en muchos sentidos se parece al viejo PRI, pero yo creo que peor, porque el viejo PRI construía instituciones, aunque no fueran totalmente democráticas. Ni perfectas. Y no. Pero eran perfectibles. Pero este régimen está destruyendo una tras otra las instituciones, concentrando el poder en lo que puede derivar, desafortunadamente, ya ni siquiera en un régimen como el PRI, sino en uno más parecido al de Venezuela. Algo que mucha gente ha negado desde siempre. Pues vean cómo estábamos en 18 y cómo estamos ahorita. ¿Estamos más cerca de Venezuela o de Dinamarca? Sí, estamos en una situación complicadísima jurídicamente hablando, porque además están tan mal diseñados todos estos procesos, todas estas reformas. Y lo que hablaban hace rato de la reforma de la ley de amparo que ayer se aprobó es delicadísimo. Ahora el que tiene dinero se puede amparar, el que no tiene dinero no se puede amparar. Es una paradoja. Queda afectado, porque no hay manera de salir adelante con una ley que te afecta. Por ejemplo, declaran que estos humedales o esta zona que era de preservación ecológica deja de serlo y se va a hacer los militares van a llegar a hacer unos hoteles maravillosos. Ya los hicieron. Bueno, por eso. Entonces, que nadie toda la gente que está en la zona se quiere amparar. Pero es precisamente la paradoja,
que habiendo ofrecido mejorar las condiciones de los sectores más humildes, Es verdad. las decisiones que han tomado desde López Obrador, lo del seguro Justo. popular, en fin, la educación, a quienes más perjudican es Ha a deteriorado. quienes decían que iban a proteger, y esto del amparo, precisamente, ya lo dijiste, pues afecta a los más humildes porque no van a tener dinero tienen para pagar un dinero. abogado. a Es nivel más, personal. no se van a enterar que salió publicado en siquiera. el diario oficial No ese saben ni lo que es el decreto. diario oficial. Lo que pasa es que hay que entender que antes, con que una persona levantara la voz, de alguna manera protegía, si una persona se amparaba en el caso del Tren Maya, A todos los que toda estaban la en misma comunidad estaba amparada. Ahora no. Ahora uno levanta la voz, pues nada más es su pedacito, es su persona, y todos los demás tendrían que hacer lo mismo. Ir con un abogado a O ampararse. juntarse con una Ajá, acción Y colectiva. esto, como lo están diciendo, de alguna manera, no todos tienen la capacidad. No. Es más, ni saben, ni conocen. Les da miedo porque Les da piensan que miedo. va a haber venganzas. Y muy no lo probablemente dudo, las hay, ¿eh? No lo dudo. No y, lo y dudes. además los recursos para tener un abogado que te defienda. Claro. Oye, un abogado agrario, No, por tú ejemplo. lo con sabes. una lana. Ya sé que hay pro, Sí. ya sé que hay pro bono, ¿Cuánto pero cobra no pro siempre. bono? No siempre. Sí, Sí, o sí, sea, sí. hay, digamos, pro bono en los colegios de abogados y en las universidades, pero hay temas que no se meten, ¿ok? Y ese puede ser. Y bueno, aquí estamos hablando de temas de salud, son los derechos humanos de las personas, o sea, de temas de salud, temas de ecología, temas de educación, que cuando cortaron la jornada de los estudiantes, los mandaban a su casa, los mandan a las 12 del día, con 3, 4 horas de haber estudiado. No, pues. Esas las escuelas de tiempo completo solucionaban muchos temas. Les daban de comer. Les daban de comer. ¿No? Y las escuelas infantiles. salían sobre más. Las todo. estancias infantiles. Desaparecen las infantiles. Y ahí, ¿quiénes son las afectadas? Las mamás. Que Con trabajaban. menos recursos, que trabajan, que tienen que trabajar. Madres solteras, Y muchas. entonces, Tuvieron que pues, dejar su muchas. trabajo, muchas de ellas aportaban a la casa, esto va al deterioro de la familia, deterioro económico de la familia, peor aún la burla del gobierno que dijo que los cuiden sus abuelitos. Bueno, ¿Se imagínate acuerdan? las abuelas, Las abuelas. porque es un tema misógino. Totalmente. Y eso, y además de todo, las madres solteras no tienen con quién dejar a Muchos de los ellos las hijos. amarraban y había terribles accidentes, niños quemados, niños pues golpeados, terribles las condiciones, pero esto un gobierno insensible como es el de Morena, definitivamente eso no lo visualiza. Ellos iban por el dinero de las estancias, iban por el dinero también de las vacunas. Los niños no son electoralmente rentables. Entonces, en este sentido, pues hay que desampararlos, pero hay que ideologizarlos en las escuelas. Pero volviendo al tema del amparo y también de la prisión preventiva oficiosa, la Corte Interamericana de Derechos Humanos durante el periodo de López Obrador recomendó que se quitara la prisión preventiva Claro, oficiosa. Que era incompatible contra la Convención Americana de los Derechos Así Humanos. es. ¿Y qué hizo este gobierno? al contrario, Aumentó el lo incrementó. catálogo de El catálogo. delitos. Y ahora la ley del amparo más un poder judicial totalmente en sus manos, ¿dónde vamos a quedar? Pues ya para cerrar, mi querida Lau, ¿algún No, me comentario? dejaste la pregunta más difícil. Pues yo veo un retroceso democrático en derechos humanos y a mí mi preocupación es cómo le explicas a la gente esto que estamos hablando aquí, ¿no? De aterrizarlo. ¿Por qué? Porque la narrativa de ellos siempre gana, ¿no? Porque ayer decían, es que, vuelvo y repito, o sea, es que están con las empresas, es que están con los ricos y estamos ahorita platicando de cómo se van a afectar incluso derechos fundamentales como la salud, la educación, en fin. Ahí creo que, o sea, no veo en estos momentos una oposición o un liderazgo que pueda comunicar lo contrario, que lo hace perfectamente Morena. En eso sí hay que, pues digo, no sé, Tienen todo el recurso. aplaudirlos, reconocerlo. Reconocer. Perdón por decir aplaudir, pero reconocer en el sentido de la comunicación política, Bueno, sí. porque era lo que platicábamos antes fuera de cámaras, ¿no? ¿Cómo le dices a una persona que de pronto te encuentras en un salón de belleza o en un restaurante y empieza a hablar, a defender a Morena, cuando realmente no es un tema de que si recibe un programa social o no, es un tema ya que se instauró en el imaginario colectivo de que ellos son los que están con los derechos humanos, que ellos son los buenos, y estamos viendo que en la forma y en las reformas constitucionales que están haciendo, todo es un retroceso. Todo. En la ley, pero en el discurso le dicen lo contrario a la gente. Entonces eso es muy peligroso lo García que estamos Luna. viviendo. No es culpa de todo es García culpa de Luna. García Luna.
El día que estaba yo ahí en cámara y que que salió esta declaratoria de la Casa Blanca, que fue el primer bombazo de la administración Trump, de que eran el gobierno mexicano aliado de los cárteles, empezaron a gritar narcogobierno en el Congreso, fue algo inédito, la verdad. O sea, ver diputados de oposición decir narcogobierno ahí a viva voz. Y luego, ¿qué empezó a pasar? Hay toda una estrategia digital también, ¿no? Empezaron a llenarme de bots mi cuenta donde yo subí esa nota o ese video, yo estaba ahí, yo lo grabé, y a poner García Luna. Entonces en las notas de la comunidad empezaron a meter cosas de García Luna. Pero digo, es que sí, ya pasó, ya tuvo una condena en los Estados Unidos, ¿qué sigue, no? Entonces yo aquí la pregunta y la reflexión para cerrar que dejo es, ¿qué sigue para México? ¿Qué sigue para los ciudadanos de a pie que quedamos indefensos en todas las materias, lo que acabamos de platicar? ¿Qué sigue? ¿Qué va a pasar? ¿No? Y a mí me duele mucho porque, por ejemplo, cuando yo hablo con madres buscadoras o personas víctimas de la violencia o de la extorsión, dices, ¿qué hago, no, señorita? No tengo cómo a defenderme, ¿no? Y tú dices, yo tampoco soy juzgado ni fiscalía, perdón, lo único que puedo hacer es tomar su caso y divulgar, ¿no? Es lo único que nos queda. Muchas gracias. Bueno, luego te va a tocar a ti. Hoy fuiste la cuota de género, que no es lo más común, ¿verdad? Generalmente al revés. Sí. Ahora vamos a darle el lugar especial a nuestro querido José Antonio y si quieres luego yo. Pues solamente que estamos quedando muy desprotegidos en todos los temas y eso es lo contrario de lo que ofreció Morena. Es exactamente lo contrario. Mucha gente sigue creyendo en Morena y sigue creyendo que las cosas van bien, cuando en realidad tanto por razones jurídicas, económicas, de salud, ¿verdad? Lo de los niños de cáncer con los que tú estuviste, acuérdate que los acusaron de golpistas a los papás. No, o sea, eso es verdaderamente es una miserable. demagogia, ¿no? Una Absoluta, revictimización brutal. que quien va perdiendo son los ciudadanos en general. Y dentro de los ciudadanos, los que iban a proteger más a los más humildes. Primero los pobres. Podemos decir, primero están fastidiando a los pobres. Literal. Bueno, pues en este México, en donde lo que prevalece es el individualismo, las personas no se involucran hasta que no les toca. Tengo un enfermo y es cuando me topo con ese servicio de salud que no sirve, que es criminal lo que está pasando y lamentablemente la gente no solo está cansada, sino que difícilmente se involucra, se informa y esto que tú bien decías sobre que está implantado en el colectivo nacional el hecho de que ellos están haciendo las cosas bien, es falta de información. La gente no se mete a los temas, no se mete al mundo, pero cuando les toca, entonces sí, qué terrible situación, pero lamentablemente se van a encontrar en una soledad y en una orfandad social porque la gente no se está involucrando. Por eso es necesario que todas y todas estemos muy bien informados y aquí les pedimos que nos digan todas sus dudas, todas sus preguntas. Vamos a estar variando los ponentes para que ustedes puedan disfrutar otros puntos de vista. Y bueno, pues mi Clau, todo el micrófono es tuyo. Muchas gracias. Vamos a cerrar esta parte jurídica, que yo creo que no podemos separar la parte jurídica de la política, de la económica, de la vida, social. ¿no? O sea, simplemente me tocó a mí por ser abogada iniciar esta parte del programa, pero quedan muchas dudas, ¿no? Quedan muchas dudas. ¿Qué va a pasar con esta elección? ¿Qué jueces van a llegar? Aquel que se autonombra juez de AMLO, o la jueza, o la ministra del pueblo, o el ángel de la justicia. O el que salió de la Universidad Cúspide en 48 horas. Pues, eso ya fue un récord mundial, ¿no? Va a ¿no? estar en el tribunal ese, ¿no? No, Ulises Ruiz. Sí. Su licenciatura en 48 horas. No, es algo increíble. Terrible. Pero bueno, hay muchos temas que se pueden tratar todavía, porque esto no se acaba hasta que se acaba, y cuando se acabe, cuando se acabe, están generándose todos, muchos más. Esta semana fue una semana muy movida en temas jurídicos, sí. Y la siguiente seguro también. Entonces tendremos mucho de qué hablar, pero la política es la que está manejando todos los demás temas, ¿no? Los hilos de los demás temas. Y pues muchas gracias por invitarme a este programa. Es tu programa. Bueno, pues les pedimos a todas, a todos, que por favor nos dejen sus comentarios. Esto es para mejorar, esto es para que todos la pasemos bien, aunque los temas son casi para sufrir, pero mientras más informados tenemos el control de nuestra vida, tenemos el control de lo que podemos hacer y podemos tomar decisiones, y sobre todo nosotros procuraremos
retomar las preguntas que ustedes nos están haciendo, porque esto es para ustedes, lo hacemos por el gusto de tener el contacto y sobre todo ir generando una gran comunidad ciudadana que nos permita luchar por la democracia, el Estado de Derecho y nuestras libertades. Muchísimas gracias por acompañarnos y estamos aquí. Clic en la campanita y like, por favor. Sí, Clic en la campanita para que sean suscriptores y like. Sí. Así es. Y aparecerán las direcciones a las que pueden recurrir para hacernos las preguntas en pantalla. Muchas Nos vemos gracias. el próximo jueves aquí en su canal Comunicación con Causa y como bien lo dice Clau, si les gustó, si nos quieren echar como una motivada, ¿verdad? Pónganos el like y compártanlo porque pues estamos empezando y necesitamos que esto todas las personas lo puedan conocer. Muchísimas gracias y buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. En Voces en Libertad. Radio. El Congreso vivimos Nos encontramos nosotros somos culpables de la de la consulta popular. Charla de este martes.